Hello. Hace tiempo que no me presento tanto con el casco de cero. Y es bueno y a la vez malo estar de nuevo con esta cosa. Bueno, porque me gusta ver cómo me veo con este casco. Segundo, no puedo respirar. Como sea, ya tengo el segundo. Pero como sea, esto no es lo importante. Lo importante es aquí, pues, mostrar las ideas deseadas que tuve, pues, durante la producción de Godzilla Monster in Planet Stranger Black. Y créanme, es demasiado lo que las ideas desechadas que tengo. Pero mejor dejo de hablar y les mostraré todas las ideas desechadas que tuve durante el capítulo. Así que veámoslo. Oh, ya hacía tiempo que no escuchaba esa intro. Pero como sea, música maestro para empezar con todas las ideas descartadas del video. Una de las primeras escenas descartadas fue esta. Originalmente la escena iba a empezar con el primo Cardi Jack en su taquería. Originalmente se iba a incluir al primo. Luego Reñula que aparecería desde un portal desde el cielo y caería pues donde todo empezó, al basurero, y ahí Cardi Jack dejarían dinero al primo y serían a ver qué pedo. La segunda escena eliminada, más bien una escena más extendida de la conversación entre Jack y Ranger Black, donde iban a hablar de sus respectivos universos. Por ejemplo, Ranger Black iba a hablar sobre que él enfrentó a Belial, muchas más amenazas como Evox y tal así. De los del Planetverse iban a hablar sobre su viaje hacia la isla Calavera, encuentros con otros kaijus como los Gyaos, y iban a mencionar otros más personajes. Dos escenas que incluí en el corte final fue el cameo de Ultraman Gaia y Ultraman Ghoul, ya que aquí estos dos ultras existieron en el universo del Planetverse. Segundo, la inclusión de Senti fue ya en el corte final, originalmente no estaba en el guión original, pero luego la metí porque se me dio la gana. La primera batalla contra el Reaper iba a ser mucho más larga. El jefe maestro se iba a participar mucho más y iba a tener una pelea cuerpo a cuerpo. Courage y Jack también estaban involucrados, así que también iban a tener una pequeña batalla contra el Reaper, aunque iban a ser papeados. Y eso también iba a estar en la batalla contra Blood King, pero al final lo descarté por el hecho de que tenía que animarlos en Gemot. La razón de por qué el Reaper se escapa cuando vio a Senti no es porque le dio miedo, más bien la escena original era que aparecían los demás cazamonstruos, y pues Reaper, como él estaba solo, pues obviamente no era tan tonto como para enfrentar a todo un ejército, así que por eso se fue, y no era porque le dio miedo a la Senti, porque a mí se me da miedo esa madre, güey, auxilio. La escena de Widowmaker y el Reaper era muy diferente, ya que originalmente en el guión que tenía planeado antes, Reaper iba a encontrar a Widowmaker y Sombra juntas en la playa, ya que en esta versión Sombra y Maker eran muy amigas y se tenía mucha confianza, la verdad. Ya después, en ese punto, el Reaper aparece detrás de ellas, como siempre, haciéndose niebla. Intentaría convencer a ambas de que se unieran a él para que lo ayudaran en la misión. Al principio Widowmaker se negaría, pero Sombra es la que le daría ánimos de que se unieran al Reaper, ya que aún pensaba que había un poco de bondad dentro de él, y por eso convenció a Widowmaker de unirse al Reaper. Las siguientes están descartadas en el tren, justo en la llegada hacia Nevada. Aquí Sombra saldría tantito de por la ventanilla del tren y aventaría su teleport, y por eso es que al final de la parte 4 termina apareciendo en las vías del tren, porque había hecho su teleport por si pasaba algo. La escena donde Ranger Black y la Spartan Bay le están conduciendo su moto, en realidad iba a estar conduciendo Ranger Black, y iba a estar conduciendo su Walford Rider, o sea la moto de Merrick, el Lunar Wolf Ranger. Pero al final de esta escena la descarté, principalmente por la moto de Ranger Black, que no la tengo. La escena de los androides Psycho y de los agentes de Magnus Combat iba a ser mucho más larga, pero como se me estaba trabando la compu, lo dejé así. La escena donde Reaper le cuenta su pasado al Widowmaker iba a ser igual, solo que simplemente aquí iba a aparecer Sombra y no iba a haber algún momento tan íntimo entre la Widowmaker, la vieja sabrosa, bueno, y el Calaco. La escena de los experimentos del Dr. Oxton iba a ser mucho más larga, iba a mostrar más criaturas de Resident Evil,
Incluso iba a aparecer el mismo General Grievous de Star Wars, ya que aquí el General Grievous sería como un paso a lo que posteriormente sería Psycho, alguien mitad hombre, mitad máquina, ya que ahí fue donde se creó a Psycho. Y vamos a tener una escena más extensa donde Hank, Sanford y Daimler se enfrentaban al Torture Mag, pero al final esa escena la descarté por el hecho de que quería darle más importancia a la batalla de Tricky y Hank en el tren. La escena donde Carl le disparaba a Tyrant iba a ser un poquito larga, ya que Carl le iba a aventar una granada que es aturdidora de Kaijus, y demostraría que a Tyrant no le haría nada, pero lo recorté para centrarme más en lo de la batalla de los Kaiju. La batalla contra Demon Tricky iba a ser más larga, pero la razón de que la recorté fue porque quería darle más importancia a Tyrant y a Phantom Godzilla. Eso mismo pasa con Anguirus y Rodan. Recorté algunas escenas suyas, también para demostrar lo fuerte que era Tyrant, pero al final me concentré más en Phantom Godzilla, lo cual sirvió bastante. Originalmente había muchas más escenas del coqueteo de Spartan Bay hacia Ranger Black, ya que realmente el personaje le tenía ganas a Ranger Black, pero al final hubo muy pocas escenas. En la batalla final contra Tyrant, Mercy y Genji también iban a aparecer en la batalla, pero eso no vio muy temprano, porque actualmente no tendría sentido que Mercy aparecería ya que estaba pues en el hospital, pues toda dañada por el Reaper, aunque el Genji sí podía haber aparecido. Había una tercera escena post créditos con un Deadpool de Lego, pero esto más bien iba a ser para hacer agradecimiento a Javier por prestarme sus personajes y hacer este grandioso capítulo, pero al final lo descarté por falta de tiempo, aparte que iba a ser stop motion. La escena donde el jefe maestro le parte la madre al Reaper con su espada originalmente iba a ser hecha en figuras. De hecho sí hice un prototipo de cómo iba a ser la espada en plastilina, pero como no se sostenía, pues tuve que desecharla y al final la hice en Gmod. Aunque sí quería originalmente hacerla en figuras, pero no se pudo. Pero al final quedó mejor en Gmod. La escena donde Reaper toma a Widowmaker era muy diferente en el guion original, ya que aquí Mei era quien derrotaría a Widowmaker mandándola a volar. Y pues el Reaper vería esto, pero en vez de preocuparse por Widowmaker, solo tomaría su arma e intentaría dispararle al jefe maestro y a Ranger Black. En esta versión del guión, el Reaper no le importaba a ninguna de sus compañeras, solo le importaba él mismo. Pero al final ese guión lo deseché, ya que quería hacer que Widowmaker y Reaper compartieran más momentos juntos, que tuvieran algo más íntimo. Aparte quería hacer una contraparte con el villano Therion, Oxton, ya que quería demostrar cómo alguien que demostraba ser bueno en realidad era un ser malvado que no le importaba a nadie más. Y aquí el Reaper, a pesar de que era realmente malvado, realmente se preocupaba por sus compañeras. Aparte me hubiera gustado ver mucho al Reaper junto a la Widowmaker, pero déjenlo eso al lado. Aparte, Widowmaker y Sombra iban a ayudar en la batalla final contra Tyrant, ya que los traicionó al Reaper. Pero ya todos saben cómo terminan eso, de que el Reaper al final terminó salvando a Widowmaker, porque realmente la quería. El guion original es igual, lo único que cambia es la relación entre Reaper, Sombra y Widowmaker, ya que aquí Reaper utilizaría más a Widowmaker y Sombra como herramientas y no como compañeras. Como mencioné en la escena eliminada de la playa, Widowmaker y Sombra iban a ser más amigas y desconfiarían bastante del Reaper, no como en la versión actual que Sombra le tiene bastante confianza al Reaper y es Widowmaker la que no le tiene confianza. Aquí la desconfianza hacia el Reaper iba a ser mutua, o sea, Widowmaker y Sombra desconfiarían de él, aunque Sombra confiaría un poquito. Luego dije en la escena donde el Reaper cuenta su pasado a ellas, en realidad era para demostrarles un poquito de confianza, para que cayeran, para que Maker y Sombra le tuvieran confianza, porque esta versión sí les iba a traicionar. Esta versión temprana del Reaper en el guión original no iba a tener ninguna confianza o algún respeto o cariño hacia sus compañeras, solo los vería como simples herramientas. Sí que las utilizaría simplemente para sus planes, pero no los vería como fieles compañeras. No como en la versión final, que realmente Reaper quiere a sus compañeras, aunque no lo admita del todo, aparte quiere demostrar lo edgy que es. Otra parte del guión diferente era que aquí Widowmaker se enfrentaría al Reaper en la batalla final, y el Reaper la terminaría atravesando, dejándola casi al borde de la muerte. Pero en este guión temprano, que es donde iba a aparecer igual Mercy y Genji, pues Mercy es la que iba a curar a Widowmaker. Y al final Widowmaker y Sombra ayudarían a los cazamonstruos contra Tyrant y se podían haber unido con ellos. Pero al final este guión lo descarté.
Algunas de estas músicas casi llegan al producto final, pero luego la descarté para incluir otras que sí quedaban con la escena. Aquí voy a poner un pequeño vistazo de esas músicas que estaban originalmente. En la descripción dejo la música descartada. De hecho, la música descartada se puede encontrar hasta abajo de la música que sí se utilizó en el capítulo, por si quieren escuchar cuál era esas músicas desechadas. Esta música de Godzilla Final Wars originalmente se iba a utilizar cuando Tricky iba a aparecer, pero al final la terminé descartando, aparte que era una versión muy temprana del guión. La música que suena en Shin Godzilla la voy a utilizar primero en la escena inicial, pero luego la cambié por la de Nexus y la iba a utilizar también en la escena eliminada de Sombra y Widowmaker en la playa, pero al final esa música ni la utilicé. La música original que iba a tener cuando Widowmaker se despide del Reaper, y originalmente la Widowmaker se despedió con un beso hacia el Reaper. Iba a sonar la música del final de Godzilla Ciudad al final de la batalla, pero igual la descarté principalmente por el tema de Final Wars. Esta música del regreso de Ultraman originalmente iba a ser la música donde Master Chief iba a enfrentar a Blood King. Hubo otras versiones, por ejemplo, esta de Ultraman Mebius y de Ultraman Gaia. Originalmente les iba a utilizar cuando Blood King atacaba la ciudad y cuando el jefe maestro lo enfrentaba, pero al final la cambió por otra de Final Wars. La música de la película del aro iba a aparecer originalmente en la escena post-crédito donde aparece el Dr. Doom, pero al final la descarté y puse la original y puse la de la música del cascanueces. Otra escena descartada era esta. De hecho, originalmente iba a empezar la escena post créditos con la parte de la máscara rota del Reaper que le cortó el jefe maestro, para luego enfocar el cuerpo del Reaper y posteriormente al Dr. Doom. La música del sheriff de Magnus Combat iba a sonar cuando Hank Sanford Deimos hacen su masacre. Iba a ser algo más cómico y no tan serio. La música de Magnus Combat 3 iba a sonar cuando Hank iba a hacer el plan, pero al final elegí una música que sonaba más perrona. La música de la intro de Magnus Combat 4 iba a sonar de hecho justo en la llegada hacia Nevada. Iba a sonar originalmente y con la aparición de Hank Sanford Deimos. La música original que tenía planeada para la batalla final era la de Magnus Combat 10, ya que ahí sonaba parte de la música de Tricky, así que la del tren iba a sonar casi al mismo tiempo que cuando el Reaper enfrentaba a Ranger Black y los demás. Sonaría esta música casi al mismo tiempo. Al final utilizar la de Train Break porque la de Train Break suena mucho mejor. La música de Clown y la música de Magnus, de FNF y Magnus Combat iba a sonar originalmente cuando Tricky hace su masacre, pero al final elegí la de Expurgation porque siento que sonaba mejor. La música que sonaría en la batalla contra Tyrant originalmente tenía planeado que fuera la de la música contra el jefe final de House of the Dead y la música final de Metal Slug 5. Al final no elegí ninguna de estas y utilicé la de Godzilla contra Gigan, la de la intro. Pero bueno, ahora pasemos a lo más interesante, que son las personas que iban a doblar a tales personajes y los personajes descartados. Una de las primeras voces desechadas fue para Mei, exactamente la voz que la interpretó en el primer capítulo, solo el primer diálogo de hecho. Originalmente tenía planeado que Elena interpretara a Mei durante todo el capítulo, pero por problemas de porque se le jodió el celular ya no pudo interpretarla. Pero al final fue doblado por Valentina, pero aún así puse a Elena en los créditos al menos. Como curiosidad, Elena es quien le va a dar voz a Cyclops en Ultimate Marvel Squad. La segunda descartada fue el original voz para Mercy, que iba a ser originalmente doblada por una amiga llamada Ángela, pero ella se enfermó y yo como por respeto le dije que ya no interpretaba el personaje y que se la daría de alguien más, y de hecho fue Valentina, la misma que interpretó a Mei. Por que lo escucho es curioso que originalmente iba a poner a una amiga que se llama Ángela, igual que la personaje de Overwatch, XD. La siguiente, que fue realmente un dolor de cabeza encontrarle a alguna persona que pudiera doblarla, que al final fue doblada en Loquendo, fue Sombra. Ella tuvo como 3 personas que consideré para su doblaje. La primera fue Renata, ella no pudo por problemas. La segunda fue Camila, pero ella como no sabía actuar, pues la descarté. Y la tercera fue Iliana, ella me dijo que originalmente sí iba a estar, pero por problemas ya no pudo interpretar al personaje, así que al final Sombra fue doblada en Loquendo. Otra curiosidad, Iliana es quien dio voz a Marta en la escena final de Una Navidad Alocada. Fue quien le dio voz a Marta en el final y la consideró para el siguiente especial de Navidad. La siguiente voz descartada fue para Widowmaker, ya que consideró una amiga llamada Alexia
pero al final le di los diálogos, pero ya jamás me respondió. Perdí de plano su contacto y ya no supe qué pedo. Por eso Widowmaker fue doblada en Loquendo. Pero al final no creía que Alexia doblara bien a Widowmaker, así que también por eso. Lo otro personaje que de plano me dolió que no fuera interpretada por ella fue Spartan Bale. Originalmente iba a ser interpretada por Brenda, ya que por eso consideré a Brenda, ya que ella tiene como un tono medio coqueto y por eso me servía para el personaje de Spartan Bale, ya que quería hacer varias escenas de coqueteo de Spartan Bale y Ranger Black. Pero al final ella ya no pudo y me contestó demasiado tarde, ya cuando terminé el capítulo de hecho. Pero sí me dolió la verdad, sí me hubiera gustado que Brenda hubiera doblado a Spartan Bale y hubiera tenido mucha más conexión con Ranger Black. Luego otro personaje que consideré fue para Deimos. Consideré a dos. Uno fue mi hermano, pero él como de plano le agarra su esquizofrenia y no, a veces de repente no sabe actuar, por eso lo deseché de inmediato, aparte su voz chillona que tiene. Luego otro que consideré fue a Eric, igual para Deimos, pero igual por su voz chillona lo deseché. Otro fue Ángel, pero él como de plano no sabía actuar, de plano igual lo deseché y yo le di voz a Deimos. Y luego, una cosa interesante, tenía planeado incluir a Hedora y al mismo Javier dentro del capítulo interpretando ya sea agentes de Magnus Combat o incluso droides Psycho. Sí lo consideré, pero como no sabía cómo contactarlos y no sabía que Richie tenía a ellos dos en Discord, por eso ya no pude considerar esa idea. Pero originalmente sí estaban Hedora y Javier en el proyecto. Ahora sí, se ponele bueno, agárrense las nalgas y veremos a los personajes descartados. Ok, uno de los personajes que ya vieron que sí estaba planeado incluirlo era el primo. Iba a aparecer en la escena inicial, en la versión más extendida. Pero, bueno, el primo al final no apareció. Pero tal vez, si quieren, puede ser una escena extendida. Otro personaje descartada fue Tracer. La única razón de que eliminé a Tracer fue porque nunca supe cómo incluirla. Y si la incluía, iba a ser literalmente la misma participación que tuvo esta Spartan Bale. Así que por esa razón la eliminé. El otro personaje que también consideré, bueno, para ser sincero, se me olvidó. Jefferson nunca lo consideré del todo. Aparte, si hubiera aparecido, solo hubiera tenido un cameo, pero de ahí, nada. Jamás no hubiera vuelto a aparecer más que al principio. Otro personaje que sí consideré bastante fue Yujiro Hama. Este personaje lo consideré bastante, pero solo hubo una sola razón por la cual lo descarté. ¡El personaje está rotísimo! O sea, ¿qué iba a hacer Reaper frente a un cabrón que le hizo un 1 contra el mismísimo Kong, con que no se sabe quién ganó? O sea, solo por esa razón fue que descarté a Yujiro, porque de plano el personaje estaba rotísimo y iba a quitarle mucha más participación a los demás. El siguiente personaje que ni siquiera supe cómo incluirlo, si como principal o secundario, fue Pyro, de Team Fortress 2. Este personaje pues no hubiera hecho mucho, aparte que ni sabía cómo iba a participar, así que por eso lo descarté. Otro personaje que consideré fue a Orisa, igual de Overwatch. Este personaje iba a ser como tipo apoyo táctico, pero por esa misma razón la deseché, aparte que no encontré modelo de ella en Garry's Mod. Aparte que ya teníamos otro peso pesado y era Ranger, también por esa razón la descarté a Orisa. Un personaje que consideré para la batalla final contra Tyrant fue a Crow, de Brawl Stars. Quería incluirlo, pero lo quería incluir como su versión Mecha Crow, pero como no encontré un modelo de él, aparte que no sabía cómo meterlo, pues por eso deseché a Crow. Otro personaje que de Brawl Stars consideré fue a Colette, la clásica loquita del centro. La consideré como un cameo obsesionada con los héroes del Planetverse, pero iba a ser un simple cameo y no va a aportar mucho. Dos personajes de Overwatch que consideré que aparecerían como el flashback fueron a Doomfierce y Moira. Al final ninguno de esos dos apareció, pero Moira al menos tuvo su mención. En la escena donde aparecen las cápsulas de donde habían bastantes experimentos, consideré incluir al Smoker de Left 4 Dead y al SP682. Y ya también dije al General Grievous. Quería hacer esta escena mucho más extensa, pero lo descarté aparte que era muy oscura. Y Javier no se caracteriza por ser muy oscuro, tampoco es Hedora. También consideré muchos más personajes de Magnus Combat, como Jebus, pero al final nunca supe cómo incluirlo. Luego también está el Auditor, este lo pensaba poner como un cameo, pero al final solo tuvo una mención.
Y luego también están los Zots, o sea, los zombies de Magnus Combat. Estos podrían haber participado en la escena del donde estaban las cápsulas, pero al final nunca supe cómo incluir a los Zots. También consideré mucho más personajes de Magnus Combat como los agentes Mac, los soldados ATP, los ingenieros ATP, incluso algunos grunts. Iba a haber uno que andaba vendiendo hot dogs. Bueno, esto no cuenta como cameo, pero sí como mención a White Hank, que aquí es la madre de Hank. Y también una mención hacia Wolverine, que no iba a aparecer, pero iba a ser mencionado por Deadpool, así que indicando que Wolverine también existe en ese universo junto a los demás X-Men. También pensé en incluir más secuaces al ejército de Frax, como a los Banjiks de Eggman, pero esos no aportarían casi nada, a los Nindroids de las Tortugas Ninja y Lego Ninjago, y a los Brats de Jurassic World. Pero estos, pues como solo se crearon en la Isla Calavera, no tendría sentido que estuvieran en Nevada, ya que fue mucho antes, y para ese entonces solo existían androides Psycho, y no estos modelos de androides. Aparte que me daba huevo buscar sus escenas. Y ya para terminar, los kaiju desechados del capítulo. Por ejemplo, originalmente tenía planeado incluir a Gomora, pero como esta era una versión muy temprana y antes de que Javier metiera a Gomora en la Isla Calavera, pues por eso ya después cuando metió a Gomora en la Isla Calavera sería repetitivo ver a Gomora y también a Red King, que también lo consideré. Luego el diseño original de Anguirus iba a ser el de Showa y el de Rodan iba a ser el de 2019, pero estos los iba a utilizar en mis series y por esa razón utilicé los de Final Wars. Y por último, otros kaiju que iban a aparecer, que iban a reemplazar a Blood King, era Beocron y Bakshmer de Ultraman Ace. Pero al final, como esto no había modelo de Gmod, por eso incluía a Blood King. Bueno, voy a ver una figura de Gomora que no tiene mucho que me la compré. Tiene una semana que me la compré. Pero después voy a hacer una próxima reseña de esta figura. Pero hasta ahorita, ¿qué le han parecido todas las escenas descartadas, personajes y demás cosas que consideré para el capítulo de Monster in Planet? Dígame qué idea les hubiera gustado ver y cuál se alegran de que no la haya incluido en el capítulo. Así que cuénteme qué le hubiera gustado ver de este grandioso capítulo. Pero eso ha sido todo. Soy Sebastián Este, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.